Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos directamente a la 94 o ya respondimos la 93. ¿Alguien se acuerda? Sí, respondimos la 93, si no estoy mal, es la C. Sí, sí, el Ajá. A. Compañero, tienes toda la razón. Listo, entonces vamos para la 94. Bueno, ya vamos a aumentar un poco acá. Entonces vamos a trabajar la 94 y vamos a tratar de trabajar, pues, trabajar todo este tema. Es decir, vamos desde la 94 hasta la 106. ¿Listo? 106. Vamos a ir a trabajar esas preguntas y luego vamos a ir al tema, a los dos temas que nos hacen falta para ir completando, pues, el cuadro, completar todas las preguntas. Listo, entonces vamos. Las hormonas producidas por la corteza de las glándulas suprarrenales. Ojo, las glándulas suprarrenales. Oxitocina, tiroxina, estrógenos, progesterona, epinefrina, norepinefrina, aldosterona y glucocorticoides. ¿Cuál tienen ahí, chicos? Yo había respondido la A. Yo la D. Bueno, tenemos Yo tengo la C, dos profe. posibles respuestas, no vayan a copiarla todavía. Está entre la A y la C. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Qué respondieron? ¿Respondieron? ¿No respondieron? ¿Qué hicieron, chicos? Los demás, ¿o qué piensan o qué Profe, yo opinan? tengo la C. Listo, entonces ahora se suma la C. Bueno, entonces, los demás, Profe, yo tengo la A. la A, listo. ¿Y los demás? ¿No? ¿Ninguno más? Yo tengo la A. Yo tengo la C. Bueno. Bueno, entonces, vamos acá. Listo. Sería la C, ¿vale? C. ¿Listo? C. Epinefrina y norepinefrina. ¿Listo? ¿Vale? Bueno. Continuemos. ¿Cuál de las dos hormonas producidas por el hipotálamo? Hipotálamo. Ojo con eso, hipotálamo. Oxitocina y antidiurética, ADTH, aldosterona y glucocorticoides, epinefrina y norepinefrina o epinefrina y aldosterona. ¿Cuál tienen ahí? La C. La D, profe. Listo, entonces vamos a ver. Vamos a mirar. Unos dicen que es la A. Listo. Otros dicen, ¿cuál fue la otra? La D, profe. La La C. D. Listo. ¿Y cuál es la otra? La D. Listo. La C. Bueno. Recuerden que la glándula maestra, como es, que está ubicada en el hipotálamo, ¿sí? Va a producir lo siguiente. Bueno, nadie colocó entonces la aldosterona ni la epinefrina, ¿no? La epinefrina no, porque pues ya vemos dónde se produce en las glándulas, ya nos dimos cuenta. Y la aldosterona tampoco. Bueno, ¿y los demás compañeros qué dicen? ¿Qué opinan? ¿No? Ok, bueno, está bien. Bueno, bueno, está bien. Bueno, no hay problema. Entonces, bueno. En este caso sería, espérenme, la A, oxitocina y antidiurética. ¿Listo? Ahí estaría. ¿Vale? Bueno, continuemos. Espérenme, vamos para la 96. Espérenme. Ay, 96. ¿Qué estructura es el enlace entre el sistema nervioso y el endocrínico? Tiroides, cerebro, hipotálamo o médula ósea. ¿Cuál tienen ahí? La D. C. La D. La C. Muy bien. Aquí sí no hay otra más alternativa que el hipotálamo. ¿Listo? Hipotálamo. La médula ósea, no. Entonces, bueno, continuemos. Listo. Vamos acá donde dice, ¿qué tipo de diabetes tendrá un joven de 20 años de edad cuyo cuerpo no puede producir insulina y por lo tanto debe inyectársela diariamente? ¿Tipo 1 o tipo 2? Tipo 2. Tipo 1. Bueno, y para completar la pregunta para tener en cuenta un poco, pues deberían haber colocado
he indicado el tiempo y el lugar donde se puede pues, colocar la insulina. ¿Listo? Entonces, bueno, vale, pues yo diría que es tipo 1, ¿sí? Con la información que tenemos, porque no nos da gran información. ¿Listo? No sabemos si es pues, en el brazo o es en el estómago o qué tipo de insulina es. No nos da gran información. Entonces, digamos que es tipo 1. ¿Listo? Tipo 1. ¿Qué tipo de diabetes tendrá una persona de 40 años cuyo cuerpo produce insulina, pero sus células son insensibles a ella? Ojo con esta La B, pregunta. En este caso sería pues tipo 2 porque ya está la dando B, más información, digamos, las células. Exactamente. Aquí hay un poquito más de información, entonces ya diríamos que es tipo de por el poquito más de información que me dieron. ¿Listo? Tipo 1 y tipo 2. O sea, la 97 tipo 1, la 98 tipo 2, ¿vale? Ya, pues esa es la información que nos está dando el problema, no nos está dando gran cosa. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. Listo, vamos acá. Imagina un día caluroso de verano, tu cuerpo está sudando mucho, entonces tu hipotálamo detecta la sed. ¿Listo? La sed. La sed. Y la deshidratación estimulando la producción de una hormona para que se pierda en menor cantidad de agua en la orina. ¿Cuál es esta hormona? Tiroxina, antidiurética, aldosterona o timosina. ¿Cuál la tiene B, ahí? La B. Muy bien, aquí sería la B. Bien, perfecto. Listo. Entonces, bueno, B. Las hormonas no esteroides, ojo, no esteroides, ¿son derivados de aminoácidos, sí o no? No, No, Falso. Listo, vale, muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Espérenme, voy a borrar eso porque pues, bueno, ya contestamos la 100. Listo. Y vamos acá. Ejemplo de hormonas esteroides. Ah, bueno, ejemplos de hormonas esteroides son el estrógeno y la testosterona. ¿Verdadero o falso? verdadero. 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 Recuerden que las hormonas esteroides son las que cambian la estructura del cuerpo. O si lo quiere ver un poco mejor, la fisionomía del cuerpo. La insulina y la hormona del crecimiento son hormonas derivadas de aminoácidos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Listo. Las glándulas suprarrenales, los testículos, los ovarios y la tiroides son regulados por las hormonas de la glándula hipófisis. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, Verdadero. verdadero. Recuerden que la hipófisis es la glándula maestra y regula las demás glándulas sin importar qué. Listo. Y vamos para la 104. Algunas hormonas de la hipófisis actúan sobre tejidos y otras sobre órganos. ¿Verdadero o falso? La hipófisis. Falso. Falso, muy bien. La hipófisis solo ordena a otras glándulas. No tiene nada que ver con los tejidos y otros órganos. Lo que ella hace es literalmente libera esas sustancias, le ordena a las otras glándulas y las otras glándulas sí tienen que ver con eh, interactuar directamente con órganos y tejidos y demás. Bueno, vamos para la 105. La glándula de la tiroides y paratiroides tienen efectos opuestos en la regulación del calcio. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, bueno. Listo. Falso. Acá. Listo. Bueno. Y por último, la epinefrina y la norepinefrina aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria y los niveles de azúcar en sangre. Es decir, ponen al cuerpo en alerta. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Bueno, listo, listo. Vale. Ya tenemos hasta la 106. ¿Listo? Bueno, vale. Hasta ahí vamos bien. Profe, Dime. ¿me podría ayudar de la pregunta 41 a la 44, por favor? Oh, por Dios. Pues vamos a mirar qué son porque la verdad ni me acuerdo. Entonces, espéreme a ver. Bueno. 41, 41, 41, 41. Ah, bueno, estos son los temas que nos hacen falta por ver. Sí, ¿Listo? Que es profe, ese es el tema que hace falta.
Exactamente, el sistema Y hace nervioso falta de la y el 33 hasta sistema... la 44. Exactamente. Entonces esperemos a ver que cuando explique el tema, espero y aspiro que contestarlos. Recuerden, nos falta el sistema muscular y el sistema nervioso, ¿vale? Entonces Vale, profe. vamos a trabajar todos a ver cómo nos va. Entonces, bueno, déjenme, yo voy a listar las diapositivas. Entonces, y empezaremos nuestro trabajo correspondiente con el sistema muscular. ¿Listo? Entonces, bueno. Primero que todo, nuestro sistema muscular, ¿sí? Está conformado por aproximadamente 600 músculos. ¿Listo? Estamos hablando del sistema muscular humano, ¿no? La mayoría de estos músculos van a proporcionar lo que llamaríamos movimiento. También tienen que ver con el equilibrio y producción, obviamente, de movimiento, equilibrio, protección, ¿sí? Recubrimiento, se podría utilizar este tipo, entre comillas, recubrimientos, y lo que llamaríamos el volumen de los órganos y movilizar sustancias y producir calor. Lo de movilizar sustancias lo vamos a ver ya en el sistema digestivo, que es cuando los órganos tienen movimiento. Por ejemplo, el movimiento del estómago, el movimiento del intestino delgado, el movimiento del intestino grueso, ¿sí? Todo este tipo de movimientos son los que vamos a, a mirar y a observar, pero ya en el sistema, pues en el otro sistema. ¿Listo? Entonces tenerlo en cuenta. Dependerá de la ubicación, el sistema muscular va a tener como, llamémoslo entre comillas, forma diferente. Es decir, las células que componen este sistema van a ser diferentes dependiendo de dónde nos ubiquemos. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la parte del corazón a la parte, por ejemplo, no sé, el recubrimiento del estómago, por ejemplo. El recubrimiento, por ejemplo, de los músculos que dan movimiento. ¿Listo? Entonces este sistema muscular va a tener, llamémoslo así, 3 variaciones en cada uno, pues, de este sistema. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar. Listo. Anatomía de estas células, la anatomía de estas células van a presentar la misma característica. Es decir, estas células tienen la característica de literalmente son capaces de enlongarse, ¿sí? A lo largo y contraerse en su eje. En pocas palabras, lo que está diciendo es que el músculo lo que va a hacer es estirarse y contraerse a partir de un punto fijo. ¿Listo? Vamos a suponer que el punto fijo, una suposición, va a ser este de acá, ¿sí? Y a partir de este punto es que literalmente el músculo se va a estirar en una dirección, pero tiene la capacidad de volver nuevamente a la posición inicial. ¿Listo? A la posición inicial. ¿Listo? Eso significa elongarse y contraerse. Ese va a ser el movimiento por excelencia de este sistema muscular. Estirarse y elongarse. Resulta y pasa que, dependiendo de lo que estemos hablando, repito, y la ubicación de nuestro sistema muscular, ellos van a tener una forma, entre comillas, diferente. ¿Listo? Diferente. Entonces vamos a ver lo siguiente. Bueno, antes de hablar de esa forma diferente, a esa forma diferente es lo que nosotros vamos a llamar tipos de tejidos. Estos tipos de tejidos me van a permitir a mí determinar si es voluntario, involuntario, primera gran característica. Segundo, va a mirar qué tipo de fibras musculares componen a esa parte del cuerpo y si por lo contrario están en cierta posición. ¿Listo? Entonces, bueno, un ejemplo de este tejido, vamos a empezar con el voluntario, es decir, el tejido que puede moverse por órdenes directas suya o de su cerebro, son, por ejemplo, el movimiento de los brazos. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de tendones bíceps, tendón, hueso y tríceps, como puede observar. Estamos mirando esta parte de acá.
¿Listo? Esta partecita de acá. Bueno, para que su movimiento muscular funcione, debe tener la siguiente característica. Debe haber algo que esté contraído y algo que esté relajado. Siempre va a ser ese movimiento. ¿Por qué? Porque así es más eficiente. Esto, recuerden que aquí estamos hablando de eficiencia. Entre más sea eficiente una célula a la hora de hacer su trabajo, es mucho mejor. Listo, entonces vamos a ver qué tan fácil o qué tan difícil es mover, por ejemplo, un brazo, extenderlo y contraerlo. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hablar cuando tenemos el brazo relajado, vamos a hablar de esta parte primero que todo, de la parte relajada, podemos ver que el bíceps, es decir, la parte interna, ¿sí?, de su brazo va a estar relajado, mientras que los tríceps van a estar contraídos, es decir, van a estar, no sé, bueno, juntos, ¿listo? Juntos. ¿Qué va a pasar a continuación? A continuación lo que va a pasar es que el bíceps que antes estaba relajado, que es este de acá, va a hacer el movimiento, va a tensar los tendones. Mediante tensar los tendones, lo que va a hacer es que el bíceps se contraiga, el tendón eh, llamémoslo así, también se contraiga, y lo que va a hacer es generar el movimiento hacia arriba. Cuando pase esto, cuando el bíceps se contraiga, lo que va a hacer el tríceps, es decir, la parte posterior de su brazo, lo que va a hacer es relajarse. ¿Listo? Y así es como se va a manejar este movimiento, ¿vale? Siempre va a ser una parte relajada, otra parte que contraída. Siempre va a ser así, siempre. Mientras que una se relaja, la otra se contrae y así va a producir un movimiento. ¿Listo? ¿Esto qué significa el tejido muscular? El tejido muscular necesita y requiere mucha energía para su movilidad. Ya vamos a mirar cuáles son o cómo son estas fuentes de energía de los músculos. ¿Por qué se acumula grasa en los músculos? ¿Sí? En todos nosotros se acumula grasa en los músculos. ¿Qué significa esa grasa? ¿Para qué la utiliza el cuerpo? Y sobre todo, cómo se va a distribuir o cómo se desgasta, entre comillas, esa grasa. ¿Listo? Entonces, bueno. Otra cosa es que estas células del tejido nervioso, cuando se tratan de estas células que controlamos nosotros, tienen la gran capacidad de estirarse, y como tienen esa gran capacidad, a eso es lo que les vamos a llamar músculos, y estos músculos se pueden ejercitar. Esto quiere decir que las personas que hacen mucho ejercicio, lo que hacen es hacer que estas células se expandan y comiencen a agrandarse. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos acá. Antes de pasar a esto, ya vamos a trabajar la definición. Tenemos tres tipos de tejidos musculares. El primero es el tejido cardíaco, el segundo el esquelético y después el tejido liso. Bueno, aquí tenemos que hablar de qué es voluntario y qué es involuntario. La palabra voluntario hace referencia directamente a que yo pueda ordenar el movimiento. En este caso, lo único que podemos ordenar es hacia el tejido esquelético, es decir, el recubrimiento de los huesos y el movimiento, pues, de nuestros piernas, brazos, y ya. Eso es todo lo que nosotros realmente podemos mover, bueno, mano, muñeca, bueno, y todo eso. Mientras que el tejido cardíaco es especializado solo en el corazón. Ojo con esa parte, solo en el corazón. Y por último tenemos el tejido liso, que es el que tiene que ver con todo el recubrimiento de nuestros órganos. Como usted se puede observar, la forma que tenga la célula a la hora de trabajar va a determinar muchas cosas. Por ejemplo, miren acá, espérenme un momento. El tejido liso, que es el recubrimiento de los órganos, que es este que está acá, ¿sí? Este que está acá, es una estructura que las células están muy juntas, ¿sí? Estas células que están muy juntas lo hacen para evitar que los jugos gástricos, en la mayoría de ellos como son ácidos, puedan escapar y puedan dañar otra parte, pues, de nuestro cuerpo. ¿Listo? Por eso es que están tan juntos y agrupados.
Otra cosa aquí, sí, espérenme. Otra cosa acá es el tejido cardíaco. ¿Listo? Este de acá. Este tejido cardíaco, como usted puede observar, necesita mucho movimiento. Recuerden que el corazón es un órgano que no se va a detener. Como no se va a detener, tiene una forma, o bueno, su tejido es en forma de malla. Esto le permite producir mayor cantidad de movimiento, ¿sí? Para y utilizar la menor cantidad de energía posible para poder seguir funcionando. Y por último tenemos, ¿sí? Este tejido de acá, que es el movimiento, el esquelético, que este esquelético, ¿sí? Es aquel que, pues como usted puede darse cuenta, es voluntario. Y segundo, pues este tejido tiene la capacidad literalmente de estar trenzado, ¿listo? Estas células parece que estuvieran trenzadas, ¿listo? Ya vamos a ver las células que conforman a este tejido, cómo funcionan y todo lo demás. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es como un ejemplo para que usted pueda observar esta parte. Entonces, vamos a devolvernos un poco y listo. El tejido muscular, listo. Es el que describe la parte visceral o involuntario, es decir, la parte de las vísceras, toda la parte de los órganos internos. ¿Listo? Órganos internos. No está bajo nuestro control, es decir, es autónomo, ¿sí? Y lo que hace es literalmente, pues, hacer sus funciones. Ese tejido muscular liso también está en los vasos sanguíneos, es decir, por ejemplo, en las venas, arterias y capilares. También está en todo lo que es el tubo digestivo, las vías respiratorias, eso es decir, recubre prácticamente todo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos para el tejido cardíaco. ¿Sí? Este se encuentra exclusivamente en las paredes del corazón, no está bajo de nuestro control y es autónomo. Estas fibras musculares lo que hacen es contraer y retraer el corazón. ¿Listo? Recuerden, estirar, elongar y contraer, elongar y contraer. ¿Listo? Este movimiento tan simple y sencillo de contraer y elongar y contraer es el que nos permite a nosotros mover el corazón. ¿Vale? Bueno. Y pues ya hablamos un poco del tejido muscular esquelético, que es el que nos permite a nosotros podernos mover. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no se haya entendido? Profe, ¿puede repetir lo que dijo último, lo del último párrafo? Ah, ok, listo. Entonces, espérenme. El último, entonces, el tejido muscular cardíaco es aquel que mediante la contracción, ¿sí? Y contracción y, ay, se me fue el nombre. La contracción y ¿qué? Ah, se me fue. Espérenme un momento, se me fue, definitivamente. La elongarse y contraerse es que funciona nuestro corazón. Es decir, se estira y se encoge, se estira y se encoge todo el tiempo para funcionar y bombear sangre, que al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? De bombear sangre en el tejido muscular. Recuerden que el tejido muscular es exclusivo únicamente y únicamente del corazón. Esto únicamente del corazón, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de cómo están conformado la unidad básica del sistema muscular. Aquí vamos a hablar de miofilamentos y miofibrillas. ¿Listo? Tengan cuidado con esos términos porque son diferentes. Bueno, entonces vamos a hablar primero de los miofilamentos. Los miofilamentos son de origen proteico, están presentes en el sarcoplasma de los miocitos. Eso lo vamos a ver en una fotografía muy adelante, que es esta. Ya los vamos a ver para que usted tenga una idea de lo que son. Estas están constituidas por proteínas llamadas actina, miosina, y son de dos tipos, filamentos delgados formados de proteína actina y miofilamentos gruesos de proteína miosina. ¿Esto qué significa? Esto significa que dependiendo del músculo que estemos hablando, hay músculos que van a ser más gruesos y otros que van a ser un poco más delgados, pues dependiendo de las funciones que pues estemos hablando. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Una miofibrilla es una estructura contráctil, perdón. Es decir, se puede elongar y se puede contraer, o si lo quiere ver, se puede estirar y se puede contraer. Esto se encuentra dentro del citoplasma de las miocitos del tejido muscular y les da la propiedad de contracción y elasticidad, la cual permite realizar movimientos
característicos del músculo. Es decir, la miofibrilla es la que le permite al músculo ser lo que todos conocemos como estirarse y contraerse. ¿Listo? Entonces, bueno, se los voy a explicar en este caso con un ejemplo, ¿sí? Que es este de acá. Aquí tenemos lo que sería, pues, un músculo, ¿sí? Entre comillas, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta. Primero que tenemos que decir es que las mitocondrias, es decir, la batería de la célula, que son las mitocondrias, en este caso, son bastante grandes en todo lo que es nuestro sistema muscular. ¿Por qué son grandes? Pues porque necesitamos mucha energía para mover músculos y moverlos. Parece un trabajo sencillo, pero es bastante complejo en el sentido de la cantidad de energía. La grasa generalmente se va a acumular, digo generalmente porque pues hay algunas excepciones, se tiene que acumular más o menos, espérenme, en esta parte de acá. ¿Listo? En esta parte de acá se va a acumular lo que conocemos como grasa. ¿Por qué se acumula ahí la grasa? Porque la grasa es una forma de almacenar energía. Entonces lo que hace es que al almacenarla cerca de los músculos se tiene cuando se necesite. ¿Listo? Por eso es este tipo de estructura. Tenemos las mitocondrias. Recuerden, mitocondrias son las encargadas de darle la energía, es decir, quemar toda esa energía correspondiente al movimiento y todo lo demás, que son estas de acá, dar energía al músculo. Y como pueden observar, aquí tenemos todo lo que sería las miofibrillas. Las miofibrillas son como esta especie como de embutido, por así decirlo, de salchicha, por así decirlo, que se encuentran dentro del sarcolema. ¿Cuál es la principal característica de las miofibrillas? La principal característica de las miofibrillas es que se están agrupando de tal forma que puedan generar como una especie de trenzado. ¿Listo? Una especie de trenzado. Generalmente cuando hay rupturas no sé, en deportistas, por ejemplo, tienen que ver con las miofibrillas. ¿Listo? Generalmente ellas nunca se van a romper, por ejemplo, se va a romper esta que es la exterior y luego así, no. Generalmente dependiendo de cómo cada una de ellas es individual, dependiendo del esfuerzo que se pueda hacer, se puede romper o esta o la del centro y demás. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí abajo tenemos el núcleo, ¿sí? De esta célula, aquí en la parte de abajo. ¿Por qué está en la parte de abajo? Porque resulta y pasa que esto permite que la célula tenga mayor capacidad de movimiento. Si estuviera en la parte de arriba, la capacidad de movimiento es un poco diferente y si estuviera en el centro sería completamente absurdo. ¿Listo? Entonces por eso se encuentra en la parte de abajo, para dar mayor movimiento y todo lo demás. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen dudas o preguntas hasta el momento? No, profe, todo está claro. Bueno, listo, vale. Entonces, bueno, resulta y pasa que esta es la principal característica de los músculos en el sentido de que, pues, Profe, general. Sí, dime. una pregunta. Creo que de pronto me salgo un poquito del tema, Sí. pero a mí me sucedió una vez algo en un músculo. ¿En un qué? En un músculo, en el músculo, no sé cómo le dirán aquí, en el músculo superior del brazo. Lo que le Sí. dice a uno el bollo, como le decimos nosotros los costeños. Ok. A mí se me escondió el músculo en una parte. Cuando eso sucede es cuando usted dice la cuestión de la contracción. Sí, señor, correcto. Ahí estaríamos hablando de una contracción extrema, pues esto debe ser debido a un esfuerzo máximo que usted hizo y lo que hizo fue el, el- el músculo para evitar romperse fue hacer su máximo esfuerzo, evitó ser roto, entre comillas, pero lo que sucede después de eso es que como el esfuerzo fue tanto, el músculo se estiró demasiado, entonces cuando él quiere volver a su posición, está demasiado estirado y lo que va a hacer es contraerse tanto que se va a esconder, entre comillas. Lo que pasa en eso es Como, que, se señor, me escondió como un cuarto del músculo más o menos, no, no fue todo, fue como un cuarto del músculo y ahí duró un buen tiempo ahí hasta que me dolía.
Sí, hasta señor. que volvió otra vez a su forma normal. Exactamente. Generalmente este tipo de lesiones es bueno que pues vayan al terapeuta porque el terapeuta comienza a mirar cómo hacer la elongación, es decir, hace la elongación que debería hacer el músculo naturalmente, la hace artificialmente entre comillas y lo que hace es tratar de estirar nuevamente el músculo y cuando lo estira pues va a doler. Es decir, a usted los músculos duelen cuando se contraen mucho y cuando se estiran demasiado también duelen. ¿Listo? Como para que lo tenga en cuenta. Y pues cuando se vuelve a elongar, pues el músculo trata de recuperar pues su forma. Si ustedes se han dado cuenta y si han hecho ejercicio alguna vez, si usted comienza a hacer ejercicio y de un momento a otro para, su cuerpo vuelve a estar en el estado natural. ¿Sí? Porque esta es una de las características que tiene pues el sistema muscular, volver a donde se encontró, a su origen, es decir, antes de comenzarse a elongar, él volverá otra vez a esto. Por eso las personas que empiezan a hacer ejercicio no pueden parar. ¿Por qué? Porque si llegan a parar, pues su músculo volverá al estado natural que estaba, es decir, delgado, ¿sí? Sin tanto marcación ni nada por el estilo. ¿Vale? Bueno. Listo, chicos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La próxima clase, voy a continuar explicando el músculo, ¿sí? Nos falta solo 2, 3 diapositivas nomás. Y listo, solo nos faltan 3 diapositivas. Entonces, termino de explicar la próxima clase, el músculo, las células que lo componen y empezamos con el sistema nervioso. ¿Listo? Cuando ya tengamos los dos sistemas ya terminados, vamos a las preguntas, ¿vale? Como para que lo tengan en cuenta. ¿Listo, chicos? Así quedamos entonces para la próxima clase. Bueno, Listo, profe, gracias. bueno, entonces que tengan un muy buen día, que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos entonces en la próxima clase. Chao a todos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Chao.